me pegó la salvada, porque imagínense hacer toda la clase y que no sirva. Muchas gracias. Entonces, tal vez repito el mensaje. Esta es la clase que corresponde al 14 de julio y recuerden que para esta clase hay que hacer un resumen para entregar a más tardar el martes 15 de julio y me tienen que pasar el resumen al correo electrónico, ¿okay? Que es abrenes@waca.fi.cr. Con eso marcan asistencia y con eso también reciben los puntos de participación. Muy bien. Y decíamos que hoy vamos eh, a ver tablas de pago y que estas tablas de pago entonces se construyen con base en la herramienta de la anualidad que ya hemos visto y nos sirven para administrar un préstamo, para ver cuánto hemos ido pagando o cuánto tenemos que pagar todavía en principal, cuánto tenemos que pagar en intereses. Nos sirve para ver algunos detalles de lo que es un préstamo, por ejemplo, para ver por qué cuando uno hace un abono a un préstamo le dicen quiere rebajar cuota o quiere rebajar el plazo que le queda en total para pagar el préstamo, ¿verdad? Sirve para ver cuál es el efecto de la tasa de interés cuando cambia la tasa de interés de un préstamo que pasa. Sirve para ver, a veces la gente se asombra cuando, sobre todo en los préstamos a muy largo plazo, por ejemplo, el préstamo de una casa a 30 años, ¿verdad? Y entonces ya arranca el pago de las cuotas, ¿verdad? Cuotas tal vez muy altas, ¿verdad? Muy pesadas en el presupuesto personal o familiar. Y resulta que uno, qué sé yo, hace el primer pago, la primera mensualidad, y esa mensualidad es, por decir algo, de 300.000 colones, un préstamo a 30 años. Y el préstamo es de 50 millones, ¿verdad? Hace uno el pago de la mensualidad y resulta que ve que lo que le bajó el préstamo es apenas 1.000 colones. Hizo uno un abono perdón, una mensualidad de 300.000 colones y tal vez lo que le rebaja el saldo del préstamo es 1.000 colones. Y uno dice, hey, pero ¿qué es esto, verdad? Conforme va pasando la vida del préstamo, va aumentando la cantidad de la mensualidad que va al principal y va disminuyendo la cantidad de la mensualidad que va a intereses. ¿Okay? Y al final de la vida del préstamo, casi todo va a principal. Y eso también vamos a ver porque existe ese sesgo eh, en el porcentaje de la mensualidad que va a intereses y que va a principal. Insisto en que una recomendación vehemente, ojalá que se la lleven de este curso, si no es para algún proyecto profesional, bueno, que sea para proyectos personales, ¿verdad? Eh, que si en algún momento se hacen algún préstamo, que sepan gestionarlo bien, que sepan cómo está ese préstamo y demás. ¿Ok? Entonces, vamos a construir una tabla de pagos. La tabla de pagos, lo primero que ponemos es el periodo. ¿Ok? Luego podemos incluir el pago por periodo. Como estamos hablando de una tabla de un préstamo y usualmente los pagos de un préstamo son mensuales, yo le voy a poner mensualidad. ¿Ok? En el entendido de que es un pago mensual. Incluso aquí eh, vamos a poner, ahora entonces todo lo tenemos que poner en meses, plazo en meses. Excepto algo, un detalle, que si estamos hablando de un préstamo de la vida real, siempre va a ser así. La tasa de interés que nos plantean es una tasa nominal anual.
Ok, entonces vean que aquí tenemos que tener mucho cuidado con esto. El plazo está en meses, los pagos se hacen mensualmente, pero la tasa de interés que nos están dando es una tasa de interés anual. Entonces tenemos que distinguir, porque ahí hay algo que tenemos que hacer adicionalmente que todavía no lo hemos hecho, ¿verdad? Que es alinear el periodo de tasa con el periodo de pago. ¿Ok? La mensualidad es el pago entonces que se hace cada mes. Luego viene de eso cuánto es pago de intereses y cuánto de eso es abono a principal. Y finalmente tenemos el saldo del préstamo. Eso básicamente son los componentes de una tabla de pagos. ¿Ok? Usualmente arrancamos con el periodo cero. El periodo cero es el periodo en el cual nos dan el préstamo. Entonces aquí, vamos a ver, voy a ir armando las cajitas. De hecho, este archivo a ustedes les queda y entonces ahí pueden hacer ejercicios con préstamos de ustedes. Ok, entonces digamos que el monto de préstamo es para una casa ahora mínimo, debe andar en 50 millones el préstamo. Ok, depende. 55 millones, pensemos, de colones, ¿verdad? Es una tabla de pagos en colones. Entonces, 55 millones de colones es el préstamo y por lo tanto el saldo, cuando nos dan el préstamo, que usualmente no es una plata que nosotros tocamos, sino que es una plata que se le abona directamente al vendedor de la casa. Es un poco diferente cuando nosotros mismos estamos construyendo, ¿verdad? Entonces el banco nos va a ir haciendo abonos conforme vaya habiendo avance en la construcción. Llega un perito cada cierto tiempo y entonces según vaya el avance nos van haciendo adelantos del préstamo. Pero en este caso podemos pensar que la casa se compró ya construida y que entonces en el periodo cero no nos cobran todavía intereses, sino que nos dan el préstamo. Este periodo cero, como lo hemos venido entendiendo, es hoy, ¿verdad? Es el presente. Por cierto, a diferencia de como hemos venido trabajando hasta ahora, que es presentando la línea de tiempo horizontal, aquí la vamos a presentar vertical, ¿ok? Aquí los periodos van a ir en las columnas, no en las filas. Entonces, ¿qué es el periodo 1? El periodo 1 es dentro de un mes, si estamos pensando en un préstamo mensual. ¿Ok? Ya en un mes habrá que hacer un pago, ¿verdad? No sé cuánto es ese pago, pongámosle, inventémonos, que sea de 200,000 colones. ¿Ok? Por supuesto, no nos podemos inventar eso, ¿verdad? Entonces tenemos que ver cómo hacemos este cálculo. Y de esos 200,000 colones, algo será para intereses, algo se irá para abono, y el saldo del préstamo que va a quedar es el saldo anterior menos el abono que se le haga al préstamo. ¿Ok? Hay tres tipos de tablas de pago o hay tres tipos de préstamo. En Costa Rica, al menos tres. En Costa Rica nosotros estamos acostumbrados a hacer un tipo de tabla de pagos, un tipo de préstamo, cuando nosotros como clientes bancarios hacemos un préstamo con una entidad financiera,
a nosotros nos ponen una tabla de pagos que se llama tabla de pagos francesa. ¿Qué es una tabla de pagos francesa? Todos los periodos, en este caso, todos los meses, el pago de la mensualidad es el mismo. ¿Ok? Los intereses van variando, ahorita vemos. El abono va variando, porque al final intereses más abono siempre va a ser igual a mensualidad. Y así hasta hacer el pago total del saldo. Pero entonces, ¿qué es una tabla de pagos francesa? Una tabla de pagos francesa, que es la usual, que es la que vamos a ver aquí, es una tabla de pagos en la cual la mensualidad es fija. ¿Ok? Hay otra tabla de pagos, nada más para saberlo por cultura general, eso no lo vemos con anualidad. Hay otra tabla de pagos que se llama tabla de pagos americana. Una tabla de pagos americana es cómo funciona, no un préstamo que tomamos, sino que en Costa Rica la manera usual de ver una tabla de pagos americana es cuando nosotros hacemos un ahorro por medio de un certificado de depósito a plazo. Cuando nosotros más bien hacemos un certificado de depósito a plazo, ¿cómo se construye la tabla de pagos? La tabla que construye en ese caso el banco para saber cuánto nos tiene que pagar. El banco lo que dice es todos los meses, si el certificado de depósito a plazo nos hace pagos mensuales, entonces todos los meses el banco nos paga el mismo monto. Vean que los intereses son los que son fijos. En una tabla de pagos francesa, la mensualidad es fija. En una tabla de pagos americana, los intereses son fijos. Pero entonces, ¿cuál es por qué usualmente a nosotros como clientes bancarios no nos dan préstamos con tabla de pagos americana? Porque si nos dieran, supongamos que tomamos un préstamo para una casa, 55 millones de colones, con una tabla de pagos americana. Entonces nosotros durante 30 años hacemos pagos súper, súper pequeñitos. ¿Por qué? Porque solo pagamos intereses. Solo intereses, solo intereses, solo intereses durante 30 años pagando solo intereses. Pero eso sí, al final de los 30 años, de un solo nosotros tenemos que pagar todo el préstamo completo. Todos los 55 millones de principal tenemos que pagarlo al final. Entonces, ¿qué pasaría si un banco concede préstamos a sus clientes, personas físicas, en esa calidad? Y probablemente mucha gente quedaría morosa, ¿verdad? Porque no, usualmente las personas físicas tienen menos disciplina para ir generando ese ahorro y demás, y entonces sería muy complicado. Los bancos, en cambio, sí nos dan eh, una tabla de pagos americana cuando nosotros hacemos depósitos de ahorro. Si yo hago un certificado, si yo lo que deposito son 55 millones, ¿verdad? A 30 años en un banco, el banco me va a ir dando intereses, intereses, intereses todos los meses y al final de los 30 años de un solo me da todo el principal, me devuelve todo el principal de 55 millones. Eso se llama tabla de pagos americana. Johan, adelante. Profe, no sé si es saliéndome del tema o no lo vamos a ver. Bueno, yo en mi trabajo coloco crédito y usualmente la tasa es del 6%, del 8% anual sobre la deuda y obviamente se arranca del principal. Y la cuota fija, así como usted lo presenta ahí, pues lo trabajamos nosotros. La consulta es, ¿qué pasa en los bancos que se trabaja con la tasa básica y una tasa variable? Es decir, digamos que los primeros 3 o 4 años la tasa es al 4%, se me ocurre, y luego varía en el año 5, o que la tasa va dependiendo de otros factores externos, ¿verdad? Que hay veces que, no sé, sube el dólar y entonces por ende me sube a mí el interés, o baja el dólar y me baja la cuota. No sé si eso es Sí, correcto, mi percepción, o no es así. totalmente correcto.
aquí nosotros vamos a construir inicialmente una tabla de pagos asumiendo que la tasa de interés es fija. Vean que de hecho hasta ahora todos los ejercicios que nosotros hemos hecho asumen que la tasa de interés es fija, ¿verdad? Pero nosotros aquí podemos perfectamente modelar qué pasa si la tasa de interés cambia. De hecho, podríamos meter otra columna y entonces a esa columna la llamamos tasa de interés. ¿Ok? De momento vamos a dejar fija esa tasa de interés, pero vamos a ver qué pasa, que de hecho es muy común, ¿verdad? Que pase lo que usted dice, que la tasa de interés va variando durante el préstamo. Y entonces para amarrarnos, porque la verdad es esa, eh, nos dicen al inicio de la vida de un préstamo, el primer año la tasa es esta, usualmente una tasa bajita, ¿verdad? Una tasa que fija además por ese primer año. Entonces, mientras, bueno, vamos a ver, ciertamente por amarrarnos, pero también es un tema de ir creando la disciplina en el deudor, de que el deudor se vaya acostumbrando a hacer los pagos. Entonces, al principio no se le mueve mucho el asunto, el banco trata de no moverle mucho las condiciones y ya posteriormente sí le va usualmente endureciendo las condiciones, sobre todo si la tasa es creciente o etcétera. Ok, pero todo eso lo podemos ver muy bien, Johan. Ok, por ahora entonces les decía, si la cuota es fija, eso se llama tabla de pagos, que es lo usual para un préstamo en Costa Rica, tabla de pagos francesa. Si el interés es el que es fijo, eso se llama tabla de pagos americana, entonces todo el saldo se paga, se hace un solo abono al final de la vida del préstamo, ¿verdad? Eso sería muy, muy costoso. Y Johan menciona precisamente un tema que se le hace muy complicado a la gente especialmente cuando varía la tasa de interés, ¿verdad? Se incrementan los costos y demás. Eh, y es que esa cuota, que aunque la llamamos cuota fija en tabla francesa, sí puede variar si varía la tasa de interés, eso a veces dificulta la situación económica para la gente. A mí una tabla de pagos que me gusta, yo en Costa Rica no sé que nadie la haga, pero que pienso que sería una tabla de pagos interesante, es la tercera tabla de pagos que se llama tabla de pagos alemana. En una tabla de pagos alemana, lo que es fijo es el abono. Entonces, ¿qué pasa con una tabla de pagos alemana? Al principio de la vida del préstamo, hay que hacer, digamos, cuota, veámoslo brevemente, nada más, ¿verdad? Hay que hacer cuota fija, perdón, siempre hay que hacer en una tabla de pagos francesa cuota fija, digamos, 180,000 fijos. Todo eso de cuota alemana, cuota francesa, etcétera, es simplemente como para dar un contexto, ¿verdad? Las fórmulas y eso solo las vamos a ver para cuota francesa. Entonces, el abono es el mismo, pero claro, al principio los intereses son un montón, porque son intereses sobre esto. Si son intereses, digamos, del 1% mensual, entonces vean que al principio, vean qué duro. La primera cuota, en este caso, sería de 730,000 colones. ¿Ok? Sin embargo, baja el saldo del préstamo y entonces los intereses del segundo mes ya no son sobre 55 millones, sino que son sobre 54,820,000. Y entonces vean que la cuota va bajando. Porque a mí me gusta personalmente esta tabla de pagos alemana con abono fijo. Porque prácticamente cualquiera que aguante la primera cuota
ya puede tener tranquilidad de que va a seguir aguantando las demás cuotas. Porque vean que algo bonito que tiene una tabla de pagos alemana es que la cuota va bajando. Periodo a periodo la cuota va bajando porque los intereses van bajando y el abono se mantiene fijo. ¿Ok? Pero como les digo, hasta donde yo sé, ningún banco en Costa Rica eh, hace préstamos con tablas de pagos alemanas. Entonces, vamos a quedarnos con tabla de pagos francesa. En la tabla de pagos francesa, como les decía, la cuota es la que es fija. No sé, pensemos en una cuota de 200.000 colones. Esa cuota es la que se repite periodo con periodo. Y entonces los intereses se reparten entre intereses y abono. Ok, entonces vamos a ver. Aquí ya tenemos nuestro primer dato, ya estamos usando nuestro primer dato, que es el monto del préstamo. Obviamente, dependiendo del monto del préstamo, así va a ser la cuota. O sea, la cuota, el monto de la cuota mensual va a depender del monto del préstamo. Cuanto más grande el préstamo, más grande la cuota. Por eso es que si uno, en vez de comprar un Changan Lumi, ¿verdad? De 14.000 dólares, compra un Toyota Land Cruiser Station, ¿verdad? De qué sé yo, 170.000 dólares, obviamente la cuota va a ser muy distinta porque el monto del préstamo es muy distinto si está comprando uno el carro con un préstamo. Recuerden que en la clase pasada yo decía, consejo número 1, no se endeuden, ¿verdad? A veces para una casa es prácticamente imposible seguir ese consejo, pero para un carro es muchísimo más viable no tener que endeudarse para un carro. Eh, Cuando una persona de pronto se le ocurre que quiere carro y se endeuda y demás, a mí me parece que eso es una mala señal, porque por lo menos si una persona quiere un carro y lo quiere de tal tipo y todo, pienso que para un carro sí debería la persona, si tiene ordenadas sus finanzas, ahorrar y comprar el carro con ahorro. Porque una casa, realmente, digamos, si uno dice, hey, es que yo ahorrar para una casa tengo que ahorrar 15 años, ¿verdad? Entonces alguien podría decir, "Di, si me intento casar en 15 años, etcétera, di, no me va a dar chance ni de tener hijos o qué sé yo, por decir algo. Pero con un carro, de que tal vez el ahorro puede ser 2 años, 3 años, es mucho más viable comprar el carro con ahorro. Ahora alguien podría decir, ah, pero es que yo quiero comprarme un Land Cruiser Prado, 84.000 dólares, y en 2 años apenas me alcanza para un Yaris Cross de 20 y resto de mil de dólares. Ah, pero entonces uno debería poner las barbas en remojo y decir, realmente yo puedo, yo puedo hacerme cargo de un carro de 84.000 dólares. Porque si la respuesta a esa pregunta es, yo puedo pagar la cuota, es una pésima respuesta, ¿verdad? Yo aquí enfatizo esto porque no estamos viendo anualidades, pero esto es una aplicación a la vida usual, a la vida normal de la gente, ¿verdad? Y aquí hay muchas... si me perdonan la palabra, muchas embarcadas que se pega la gente, ¿verdad? Porque, ¿por qué digo yo que embarcada? ¿Qué pasa? Que es que el profesor no quiere que tengamos un carro bonito, etcétera. No, no es eso. Lo que pasa es que me parecería a mí que no es la gracia comprar un carro muy bonito, muy caro, tenerlo un par de años y que al par de años se lo tenga que, o menos. Hace poco conocí el caso de alguien que compró un carro y tuvo que, bueno, no tuvo que devolverlo, se lo quitaron como a los 8 meses. O sea, 8 meses. Una persona que no tuvo ni siquiera la visión para ver 8 meses adelante, realmente es una persona que está gestionando muy mal sus finanzas. Claro, un carro nuevo, de agencia, lindísimo, etcétera, pero estoy prácticamente seguro que si uno le pregunta a esa persona, ¿realmente usted
habría hecho lo que hizo, ¿verdad? O sea, pagar un montón de plata por 8 meses, al final perdió la plata, se quedó sin la plata y sin el carro, solo anduvo el carro, un carro muy bonito y todo, pero solo lo anduvo 8 meses. ¿O habría preferido esa persona comprar un carro tal vez usado, etcétera, pero pagarlo de contado y no verse en problemas y uno se compra un carro que esté razonablemente bien de 10 años, es un carro que es muy barato, que, bueno, digamos, ha caído mucho el valor. Es un carro que además va a tener características interesantes porque eh, otro consejo que yo les doy, si uno anda carro, lo tiene que andar asegurado con todo. Un amigo mío que es corredor de seguros, él me decía, eh, de las peores tortas económicas que uno se puede jalar con un carro es pegarle a un poste y que ese poste se lleve otro poste, que se haga un dominó de postes. Esos son millones y millones y millones de colones, ¿verdad? Y realmente incurrir en una deuda de esas es un problema muy grande. Entonces, andar un carro es una responsabilidad muy grande y uno debería andarlo completamente asegurado, ¿verdad? Este, contra daños a terceros, por lo menos contra daños a terceros y demás. Y si uno no se quiere quedar sin carro, pues también asegurar el propio carro, ¿verdad? Pero entonces vean que un carro es pensar en lo que gasta en combustible, pensar en lo que gasta en seguro, pensar en lo que se paga de marchamo. Y entonces cuando uno comienza a hacer todos esos números, sale mucho más razonable, por ejemplo, comprar un carro de 10 años, de cinco años, es un carro que está muy, muy entero y que ya ha caído su valor fuerte en la curva de pérdida de valor de automóviles, de depreciación. Entonces, vale la pena porque está comprando un carro que paga mucho menos marchamo, que paga mucho menos seguro, que uno paga mucho menos por el precio del carro y que es un carro que uno lo puede tener de ahí. Ahora hay carros que yo tuve un Fiatcito por 20 años y al final fue que yo me, me jalé una torta con el carro porque le calenté el motor y ya después, por ser Fiat, sí me costó mucho conseguir, bueno, no me costó, se me hizo imposible conseguir los repuestos y tuve que venderlo con el motor quemado porque nunca pude conseguirle los repuestos, ¿verdad? Lo cual, de nuevo, cada vez me salgo más del tema, pero tengan mucho cuidado. Yo diría, hágame caso, no como profesor, sino como viejo, tengan mucho cuidado con la marca del carro porque después no conseguirle repuestos a un carro es complicado. Pero bueno, volvemos a nuestro caso básico. Entonces, es un préstamo de una casa. El primer dato que tenemos que tomar en cuenta es el monto del préstamo que estamos tomando. Si nosotros vamos a un banco, usualmente el banco nos va a dar una tasa de interés anual. ¿Ok? Eh, de hecho, hagamos el ejercicio. No, perdón, esto sería bncr.fi.cr, Banco Nacional. Usemos tasas de la vida real para este ejemplo. Entonces, en personas, financiamiento, veamos tasas. Aquí está tasas. Ah, pero estas son tasas que pagan por ahorros. Vean qué curioso. De hecho, el banco nos muestra las tasas que paga, pero no las que cobra. Pero bueno, digamos que acotice su préstamo, tal vez aquí. Yo creo, profe, que el BCR y el BN tienen calculadora. Sí, correcto, creo que y por cierto, a veces esa calculadora es para no decirnos realmente cuál es, bueno, sí, aquí sí nos está diciendo, ok,
tasa de 7.5, después incluso la podemos, pero en dólares, no, en colones. Tasa de 7.5 en colones. Esta tasa está buena, bueno, si uno considera que la tasa de inflación está más bien negativa, entonces esto anda como en un 8 real, ¿verdad? Pero dejémosla en 7.5, ¿ok? Entonces, tasa de 7.5% anual. Siempre el banco nos va a presentar la tasa de interés anual. Entonces, nosotros aquí necesitamos, aquí vamos a poner la tasa de interés, pero necesitamos la tasa de interés mensual. Como el año tiene 12 meses, entonces tenemos que agarrar la tasa de interés anual y dividirla entre 12. Y eso nos da la tasa de interés mensual que nosotros pagamos. Ok, entonces, una tasa anual que nos cobra el banco de 7.50 es equivalente a una tasa mensual del 0.63. ¿Ok? Johan, perdón, por la dinámica del curso así, yo no estoy ahí como está claro, pregunten, etcétera. Pero bueno, yo creo que ya usted entiende la dinámica. En el momento en el que usted tenga cualquier consulta, este, la hace y con mucho gusto lo vemos. Ok, entonces, no sabemos cuál es la cuota, precisamente es lo que tenemos que ver cómo se calcula. Ah, bueno, y el plazo del préstamo. Si esto es una casa, entonces probablemente el préstamo va a ser a 30 años. Eso significa que el préstamo va a ser 30 años por 12 meses por cada año. Va a ser un préstamo a 360 meses. Entonces tenemos que irnos hasta... Así se ven 30 años de la vida en una tabla de préstamos. Entonces, si uno tiene 30 años, uno termina de pagar esa casa casi cuando se pensiona. O sea, se le va toda la vida pagando el préstamo. Y eso es muy importante tomarlo en cuenta, ¿verdad? Si uno después piensa en cambiar de trabajo, si uno piensa en un proyecto personal, si uno piensa en tener hijos, en casarse, en lo que sea, todo eso queda condicionado al préstamo que uno tiene. ¿Ok? Entonces, por eso es que es tan importante tomar en cuenta esto. Uno no tiene que hacer la del avestruz, ¿verdad? Que como este es un tema feo, entonces nada más metemos la cabeza en el suelo para no darnos cuenta de nada. Peor todavía, ¿verdad? Porque entonces ni siquiera vamos a tener control sobre esto. Pero algo interesantísimo, y es lo que yo realmente quisiera convencerlos, por lo menos en esta clase, es que cuando uno controla el préstamo, comenzando por tener clara la tabla de pagos, uno comienza a gestionarlo. Uno ya no está meramente condicionado a ir pagando por 30 años, ¿verdad? Lo que dice el banco que hay que pagar, sino que uno puede irlo gestionando y se da cuenta de que uno en realidad puede salir mucho, mucho más rápido del préstamo. Mucho más rápido les estoy diciendo que uno de un préstamo puede salir en 10 años. Claro, son 10 años, hasta menos. En 7 años se puede salir de un préstamo de 30 años. Muy, muy duro, muy, muy duro, pero realmente vale la pena. Cuando comencemos a ver cuánto se paga en intereses en 30 años, etcétera, vamos a ver que realmente vale la pena revisar esos números, hacer esos sacrificios, porque en realidad son sacrificios pequeños si uno los compara contra el sacrificio que uno hace en 30 años de pagar un préstamo. Entonces aquí de nuevo no sabemos cuál es la cuota, pero sí sabemos cuál es la tasa de interés mensual. Y entonces, ¿cuál es el interés? De esa cuota, ¿cuánto se va a pagar en intereses? Se va a pagar la tasa de interés mensual, o sea, tasa de interés anual entre 12. Esa tasa de interés multiplicada por el saldo anterior. Si teníamos todo, no hemos pagado nada principal, entonces en este caso pagamos
Ojo, vean que esta tasa yo no me la estoy inventando. Esta es una tasa de la vida real de Banco Nacional, que me parece que es una tasa bajísima. Yo creo que es muy, muy difícil. Me asombré, la verdad, donde vi esa tasa por baja. Difícilmente uno va a conseguir en Costa Rica, en julio del 2025, una tasa de interés en colones más baja que esa. Y por cierto, difícilmente uno va a conseguir una casa de menos de 55 millones. Pues a veces lo que le dicen a uno es el préstamo se lo damos por el 80, por el 90% y ya uno tiene que tener más plata. Pero de ahí, si esto es el 10%, entonces quiere decir que con un préstamo de 55 millones es porque uno está comprando una casa de 61 millones, lo cual es bastante razonable, ¿verdad? Tampoco es ahí una casa de 500 metros ni nada, es una casa normal. Johan, adelante. Esa tasa que vamos a trabajar es sobre el principal o sobre el saldo. Es lo mismo. El principal es el saldo que queda de la deuda que no se ha pagado. Porque vamos a ver, si usted me dice que siempre el interés se cobra sobre el monto total del préstamo, eso sería una tabla de pagos americana, ¿verdad? Usted pagaría siempre los mismos intereses, pero no pague intereses y principal. O sea, eso casi que diría yo es como una estafa, ¿verdad? O sea, Ok. cuando o una de dos, o en tabla de pagos americana se paga solo intereses durante toda la vida del préstamo y al final se paga todo el principal de un solo, tabla americana, o tabla francesa, la tabla usual. Usted va pagando intereses, pero intereses sobre saldo de la deuda. Entonces, conforme usted vaya abonando principal a la deuda, entonces el monto de intereses le va bajando. No así la cuota, ¿verdad? Pero el monto de intereses le va bajando. No sé si con eso me doy a entender, Johan. Sí, sí, me queda claro. ¿Ok? Ahora vean que los intereses el primer mes son de 343.750. Quiere decir que a una tasa anual del 7,50% es imposible tener una cuota mensual de 200.000 colones. ¿Por qué? Porque si uno paga 200.000 colones, quiere decir que ni siquiera pudo pagar intereses. Y siempre la cuota tiene que cubrir intereses y algo de principal. Quiere decir que de fijo no podemos arrancar con una cuota de 200.000. Arranquemos con una cuota de 350.000 a ver qué pasa. 350.000 al mes para una casa totalmente normal con una tasa totalmente razonable, ¿verdad? Por eso es que mucha gente dice: "Ey, no se puede comprar casa en este país", pero, pero viendo estos temas uno puede ir viendo cómo se puede gestionar el asunto, ¿ok? Porque entonces uno puede decir: es que yo quería comprar casa, pero primero quiero irme a dar un viaje a Europa, porque me lo merezco. Ya Visa me dijo que yo me merezco ese viaje a Europa, ¿verdad? Bueno, en ese viaje a Europa se gasta 3 millones de colones. ¿Realmente vale la pena gastar 3 millones de colones en el viaje y luego venir a endeudarse de casa? ¿O vale la pena tener esos 3 millones ahorrados y no tomar un préstamo por 55, sino tomarlo por 52? Alguien puede decir: pues es una pizquita de diferencia". Bueno, pero vamos a ver que eso hace mucha diferencia a lo largo de 30 años. ¿Ok? Entonces, de nuevo, la idea de una tabla de pagos es que lo ayude a uno a tomar decisiones. Si entonces en el primer mes, cuando se hizo el primer abono, la primera cuota, se pagaron 350.000 de cuota y de eso se pagan 343.750 de intereses, entonces lo que se logró abonar es el monto total de la cuota menos los intereses, apenas, y esto perfectamente puede ser así en la vida real. De 55 millones de colones, en este caso se pagaron 6.250 de cuota, de abono. O sea que el préstamo ya no es, después de pagar esa cuota, ya no es de 55 millones, sino que es apenas de 54.993.750. ¿Ok? Al siguiente mes,
¿Cuánto se paga de intereses? Se paga la misma tasa, pero sobre un monto menor, porque ahora se paga sobre los 54 millones. Por cierto, la tasa la usamos aquí. Y el monto el plazo del préstamo lo vemos aquí. ¿Ok? Y los 350,000 los tengo en amarillo porque en realidad no sabemos cuál va a ser la cuota. Solo estamos haciendo cálculos, ¿verdad? Vean que aquí ni siquiera todavía estamos usando anualidad ni nada. Vean que los intereses el primer mes es de 343,750 y el segundo mes se pagan 40 colones menos de intereses. ¿Por qué? Porque el saldo es menos. El saldo que se debe, el saldo de la deuda es menos. Y como se pagó un poquito menos de intereses, se pagó un poquito más. Ya no 6,250, sino 6,000, casi 6,300 de abono. Y entonces el saldo ahora va a bajar un poquito más. Ya no bajó en 6,250, sino que bajó en 6,289. ¿Ok? Si nosotros seguimos así, vean que los intereses van bajando poquito a poco, el abono va subiendo poquito a poco, y con esa cuota de 350,000 colones por mes, vamos a ver qué pasa después de 30 años. Después de 30 años, uy, no hemos logrado pagar nada. Esa cuota tiene que ser mucho más grande que 350,000 colones. Vean que si nosotros duráramos 30 años haciendo una cuota de 350,000, de ahí apenas habríamos pagado 9 millones en 30 años. Entonces, no, la cuota tiene que ser mucho más grande. ¿Cómo calcula uno la cuota? Si uno no tuviera las funciones financieras de Excel, no sé si han visto programación lineal y métodos numéricos y Solver o algo así en algún otro curso. Uno podría decir con un goal seek, no es lo que vamos a usar en este curso, es simplemente para mostrarles cuál es la idea. Uno podría decir, yo quiero que el saldo al final de los 30 años sea cero. Y entonces que Excel calcule numéricamente cuál tiene que ser la cuota para que eso sea cero. Entonces, con un goal seek logramos eso. Goal seek no es el objetivo de este curso, pero vean que si la cuota es de 384,567,98 al final, justo en el periodo 360, justo a los 30 años, nosotros, cuando pagamos la última cuota, pagamos 2,388 de intereses, 382,000, pagamos justo el saldo pendiente y entonces nos libramos de la deuda. ¿Ok? Entonces, ya tenemos la tabla de pago hecha. Lo que no sabemos todavía es cómo se hace el cálculo de la cuota. Pero vean que entonces, un préstamo para una casa un préstamo de 55 millones de colones para una casa, como les digo, usualmente uno pensaría que la casa cuesta más porque probablemente el préstamo va a ser el 90, el 80%. A veces el banco lo que le dice a uno es, usted tiene que poner el 10 o el 20% del valor de la casa. ¿Por qué? Porque el banco nunca pierde. Entonces, si uno compra una casa de 61 millones de colones, el banco le dice, usted ponga al vendedor de la casa, usted páguele de su plata, de sus ahorros, usted páguele el 10%. Y el banco le da un préstamo por el restante 90%. ¿Y por qué el banco hace eso? De hecho, a veces solo prestan el 80%. ¿Por qué hace eso? Porque si el primer mes, comenzando apenas el préstamo, el deudor dice, ya yo no puedo pagar, yo me arrepiento, etcétera, entonces el banco toma la garantía hipotecaria
¿verdad? O sea, le dice, ok, si usted no paga, le quito la casa, pero es una casa de 61 millones de colones y entonces el banco lo que necesita recuperar es 55 millones. Entonces puede hacer un remate el banco hasta en 55 millones de colones. Y claro, luego llega donde el deudor y le dice, vea, yo rescaté ya, esté tranquilo, deudor, ya yo rescaté mi plata, le dice el banco, solo que qué pena, usted perdió su 10% porque eso no se rescató. En la subasta que se hizo de la casa se vendió a 55 millones, el banco rescata lo que prestó, tiene ese colchoncito de 10% para vender rápido la casa, pero entonces el deudor perdió ese 10%. ¿Ok? No sé si me voy a entender, pero bueno. Entonces, ya aquí está construido la tabla de pagos. Y uno aquí podría decir, bueno, tal vez, ojalá les suene interesante, pero podría alguien decir, bueno, bonito, interesante y todo, pero ¿qué tiene que ver eso con anualidades? Que era lo que veníamos viendo. ¿Ok? Vamos a hacer una pregunta. Ya habíamos llegado a las 52, hagamos las 53. ¿53? ¿Cuál es el pago por periodo correspondiente? El pago por periodo mensual, por mes. ¿Cuál es el pago por mes correspondiente a una anualidad que tiene valor presente de 55 millones de colones, que hace pagos por 360 meses y la tasa de interés es de 7,50% anual? Vean que aquí, con respecto a los ejercicios, ahora esto sí tiene mucho más cara de lo que hemos venido viendo en el curso, salvo por un detalle. Y es que nosotros aquí tenemos dos tipos de periodo distintos. Este es el cuidadito que tenemos que hacer aquí. Aquí nosotros tenemos que transformar la tasa de interés anual en una tasa de interés mensual. ¿Ok? Pero por lo demás, nosotros podemos usar la calculadora que ya habíamos visto. Entonces, ¿qué queremos calcular aquí? Queremos calcular el pago. ¿Y cuáles son los argumentos? Los argumentos son, ok, ya ahí, ya Johan de hecho nos da la respuesta y tiene el punto, Johan. Bueno, pero, ok, ahorita vemos ese detalle. ¿Qué significa esa respuesta? Me parece que puede andar por ahí el asunto, pero, ok. Entonces, ¿cuál es el pago? Vean que esa pregunta equivale a preguntar, ¿cuánto es el pago dado un valor presente, dado un número de periodos y dado una tasa? Buenos días, Adonis. Adonis, por cualquier cosa, al principio de esta clase dije que había que entregar un resumen
con la clase, pero como usted también está presentándose sincrónicamente, entonces usted no tiene que hacer ese resumen. Ni usted ni Johan, que son los que están en estos momentos ya llevando la clase en vivo, ¿de Pues acuerdo? eso te iba a decir, no es que yo hoy tengo un compromiso, no puedo recibir la clase. Ah, ok, entonces sí tiene que hacer el resumen. ¿Qué es el resumen, profe? Ahí me disculpa. Sí, no se preocupe. Esta clase está siendo grabada. La comenzamos a las 8, la terminamos Dios mediante a las 10 de la mañana. Ok, ok. Entonces, la idea es que a más tardar el martes, esta es la clase que corresponde el próximo lunes, ¿verdad? Como yo el lunes no la puedo dar, entonces, Este, eh, este, este lunes que viene, usted no puede dar la clase. correcto. Entonces, ¿qué pueden hacer ustedes como para que no pierdan el hilo del asunto? Yo le diría, conéctese a las 6, igual que siempre, y vea la grabación de esta clase. Listo. Y entonces, Listo, pero profe. ojo, pero entonces tiene que hacer un resumen de la clase y pasármelo por correo electrónico a más tardar el martes. Un resumen ahí escrito de lo que más o menos entendí. Correcto, la clase dura 2 horas. Yo lo que les diría es, en 2 horas vean la clase y en media hora hagan el resumen. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, con todo gusto. Saludos. Todavía, bueno. Bueno. Hasta luego. Muy bien. Seguimos adelante entonces. Vean que aquí entonces el valor presente de la anualidad es 55 millones. El número de periodos es 360. Pero ojo que los periodos son 360 meses. Entonces aquí nosotros necesitamos una tasa de interés por periodo mensual, pero la tasa de interés que nos están dando es una tasa de interés anual. Entonces nosotros tenemos que hacer una conversión antes de meter el dato en la fórmula, que es la tasa de interés anual, pero entre 12 para tener una tasa de interés mensual. Entonces, esta es la tasa de interés con la que realmente vamos a hacer los cálculos. Y entonces aquí, ¿qué hacemos? Lo que ya habíamos hecho la clase anterior, calculamos el payment con base en tasa, en número de periodos y en valor presente, lo pongo en negativo. ¿Y cuál va a ser el payment? El payment mensual, la cuota mensual. Vean que este payment es este mismo. Entonces, ojo, ¿qué es un préstamo? ¿Qué es un préstamo de la vida real? Un préstamo de la vida real se puede interpretar, se puede entender como una anualidad que hace pagos iguales todos los periodos durante una cantidad de periodos. Justo lo que habíamos ya visto que es una anualidad. ¿Cómo ve el banco que nos hizo el préstamo? ¿Cómo ve el banco que nos hizo el préstamo? Esos pagos a los cuales los clientes deudores están obligados a hacerle al banco mes a mes por cierta cantidad de meses, en este caso por 360 meses. El banco lo ve como una anualidad. ¿Y cuál es el valor hoy de esa anualidad? Lo descuenta una tasa de interés. En este caso, si lo descuenta la tasa de interés que cobra el banco, pues el valor presente es el monto del préstamo. Entonces vean que por un lado, el préstamo se puede entender como una anualidad. Esa es una manera, eso es una conclusión interesante que podemos tener. Y otra conclusión interesante que podemos tener es que nosotros, vean que aquí, recuerden que este 384 nosotros lo habíamos calculado como un goal seek, ¿verdad? Convertir el saldo a cero al final del periodo. Pero nosotros podemos calcular la cuota mensual con la fórmula de payment que ya vimos en el contexto de anualidades. ¿A qué tasa? A la tasa por periodo
Ah, pero esto tengo que dejarlo fijo. Al número de periodos total del préstamo, de la vida del préstamo, y por el monto del préstamo. Y ahí está. Y entonces, esta es la fórmula de payment. Y ya con eso ya nosotros tenemos la vida del préstamo. Ahora, vamos a ver, no sé si fue el dato que mandó hace un rato eh, Johan, pero vean que aquí uno puede comenzar, aquí es donde ya hicimos el cálculo de la tabla de pagos. Ya está la tabla de pagos de un préstamo de 55 millones a tasa de 7.50 anual a 30 años. ¿Ok? Ojo, el préstamo es de 55 millones. ¿Cuánto terminamos pagando de intereses? Sumemos todo esto. Solo de intereses. Nosotros terminamos pagando 83.444.472 colones. O sea, pagamos la casa, ¿verdad? Pagamos los 55 millones. De hecho, aquí podemos hacer suma. ¿Cuál es la suma de todos los abonos? Y obviamente la suma de todos los abonos es el principal. ¿Sí? Porque si los abonos son abonos al saldo y al final del saldo queda en cero, al final de los 30 años, yo ya terminé por pagar toda la deuda, o sea, aboné todos los 55 millones, entonces obviamente la suma de todos los abonos tiene que dar el principal. Si yo sumo todos los intereses, eso fue lo que hice, vean que me da 83 millones y resto. O sea, si yo sumo todas las cuotas, me doy cuenta de que a mí un préstamo de 55, por un préstamo de 55 millones, yo termino pagando 138 millones. Eso es, y ojo, vean que no son datos salidos de la realidad. O sea, es una casa de lo más barato que uno puede conseguir en casa a una tasa de interés de las más baratas que hay en el mercado. O sea, todo esto es de aquí para arriba. Y 55 millones en dólares, esto. Y un carro de 110.000 dólares, ¿qué puede ser? Un Prado full extras. Entonces vean el cuidado que hay que tener, o sea, uno tiene que manejar. Y pues puede ser que hay gente que puede decir, no puedo hacer otra cosa o etcétera, tengo la disposición a pagar eso y demás. Pero ojo, porque con esta tabla de pagos, y esto a mí sí me parece que es de la esencia de ingeniería económica, como les digo, si no es para un préstamo, para un proyecto empresarial, ciertamente sí es para proyectos personales, proyectos de vivienda, de comprar una vivienda, de hacerse una vivienda, de hacerse de un carro, etcétera. Entonces esto a mí sí me parece muy, muy importante. Siento que es uno de los aportes que les puede servir a ustedes en sus vidas personales, que es saber cómo gestionar un préstamo. Porque vamos a ver, pensemos que esta es una persona o un hogar. Tenemos que es un hogar que se gana 1.500.000 de colones al mes. ¿Ok? Entre los dos miembros del hogar, eh, pensemos que hay dos miembros que perciben ingreso en este hogar y entonces entre los dos ganan 1.500.000 de colones al mes.
Entonces uno pensaría que si son asalariados, en diciembre van a recibir aguinaldo por 1,5 millones al mes. Entonces uno puede comenzar a ver qué efecto tiene abonar el aguinaldo año a año, o sea, olvidarse del aguinaldo mientras exista esta deuda. Ojo en estos momentos, ¿verdad? Sin aportar aguinaldo, por este préstamo se pagan 83 millones en total de intereses, o sea, se paga vez y media el préstamo solo en intereses, o sea, se pagan 2 veces y media por un préstamo de 55 millones, se pagan 2 veces y media esos 55 millones, 83 millones de solo en intereses, y entonces veamos qué pasa si esta familia se olvida del aguinaldo de la familia, y comienzan a aportar el aguinaldo como abono extraordinario al préstamo. ¿Ok? Pero además pensemos que no van a disminuir la cuota, porque uno podría, vean que, por ejemplo, aquí en el mes 12, si se aporta 1,500,000, entonces ahora el saldo disminuye. Vamos a ver, se podría sumar la póliza de ese crédito. Sí, sí, claro, muy, muy buen punto, Johan. Este es solo el monto del préstamo. Como el banco nunca pierde, nunca va a querer perder. Bueno, vamos a ver, uno dice, el banco nunca quiere perder, uno tampoco, etcétera, ¿verdad? Pero entonces el banco, además, esta casa, si esto es un préstamo para una casa, el banco va a tomar como garantía del préstamo la casa. Eso se llama garantía hipotecaria. Si el deudor no paga, entonces el banco vende la casa y por eso el banco probablemente va a financiar solo el 90% para vender la casa al 90% de valor de mercado o menos, y rapidito recupera lo que prestó. El que pierde es el deudor, pero el banco no pierde. Y también puede pasar de que la casa se queme, o que haya un terremoto y la casa se derrumbe, o etcétera. Y entonces, para evitar esos riesgos, que es un riesgo de deterioro del valor del activo hipotecado, entonces el banco obliga a que el cliente, porque el banco no lo paga, ¿verdad? Eso obviamente lo paga el cliente. Además de este préstamo, muy probablemente, como dice Johan, el cliente va a tener que estar pagando un seguro por la casa. ¿Qué cubre ese seguro? Insisto, si la casa se quema, si la casa se derrumba en un terremoto, si la casa se inunda, si de cualquier forma ese activo se deteriora. ¿Qué es deterioro? Deterioro es una pérdida súbita de valor, distinto de la depreciación. La depreciación es una pérdida programada y paulatina de valor. El deterioro es una pérdida súbita e inesperada de valor. Entonces, el seguro es para que si el activo hipotecado, en este caso la casa, tiene un deterioro de valor, entonces nada más quien paga ese deterioro de valor es la aseguradora, y nuevamente el banco no pierde nada. Y por cierto, estos seguros, usualmente el beneficiario, usualmente no conozco ningún caso que no sea así, el beneficiario es el banco. O sea, si la casa se cae y se derrumba, el que pone la plata para recibir el monto es el banco, no el dueño de la casa. De hecho, en épocas anteriores no se solía llamar a alguien el dueño de algo mientras lo debiera, ¿verdad? Actualmente uno dice, o una persona puede decir, yo soy el dueño de la casa, solo que la debo, ¿verdad? Pero vean que en realidad los beneficios y quien toma decisiones en mucho es el que está haciendo el que está otorgando el préstamo. Ok, pero veamos qué pasa si esta familia
aporta los aguinaldos. ¿Ok? Entonces aquí el abono en el mes 12, supongamos que el préstamo se tomó en enero o en diciembre, más bien en diciembre, se tomó el préstamo, en enero se comenzó a hacer el primer abono y entonces aquí en diciembre llegó Navidad, ¿verdad? Como dice la canción, pero esta es una familia que va a aportar extraordinariamente 1.500.000 de abono extraordinario. Un año, una vez. ¿Ok? Eh, Perdón, aquí lo sumo más bien. Entonces vean que el abono en este periodo fue de 1.543.000 y vean que el saldo del préstamo pasó de 54 millones a 52, casi 53 millones. La cuota sigue igual porque aquí vamos a asumir que no hay cambio en cuota, o sea, porque aquí alguien pudo decir, sí, vea, yo sigo pagando hasta el mes 360, pero como ahora debo menos, entonces disminúyame la cuota. Pero no, pensemos que aquí el cliente pidió, el cliente deudor pidió que lo que le redujeran fuera el préstamo, el plazo del préstamo. Entonces sigue pagando la misma cuota. Si me perdonan la crítica, alguien que no sepa de finanzas diría, paga y sigue, hace un abono extraordinario y sigue pagando lo mismo, no hubo beneficio. No, no, vamos a ver. Vean que en primer lugar, vean la pérdida súbita, si uno hace un grafiquito aquí de los intereses, para comenzar, vean la caída que tiene el pago de intereses, ¿verdad? Se venían pagando en el orden de 340.000 colones por mes y ahora... Vean que esto es en los primeros 12 meses del préstamo. Entonces, por prácticamente 30 años, por 29 años, 10.000 colones menos al mes que se va a pagar de intereses. Entonces, se va a estar pagando más al principal del préstamo. Comienza una bola de nieve, pero a favor de uno, a favor del deudor. ¿Ok? Con un aguinaldo, con un solo aguinaldo que se pagara, vean que... Y estos son los números verdaderos, estos son los números o sea, así funciona un préstamo. Con un solo aguinaldo que esta gente pagó, vean que pasó de 360 meses, ahora el préstamo se va a liquidar, ya no, o sea, si sigue pagando esta cuota, ya no va a terminar el préstamo en el mes 360, sino en el mes 329, 31 meses antes, o sea, por abonar el aguinaldo va a salir del préstamo casi 3 años antes. Un aguinaldo. Y no solo eso, vean lo que va a pagar de intereses. Lo que va a pagar ahora de intereses esa persona ya no es, antes era 83 millones, vean que ahora es 73 millones. No 71 porque ahora la suma no es hasta el final, ¿verdad? Sino hasta el mes 329. Pero ahora esta persona, por 1.500.000 que aportó, va a pagar 10 millones menos de intereses y va a salir 3 años antes de la deuda. Solo por un aguinaldo que aportó. ¿Ok? Si esta familia se acostumbra a quedarse sin aguinaldo mientras tenga la deuda, esta familia va realmente a salir, de hecho uno podría seguir haciendo el ejercicio, ¿verdad? En el mes 24 vuelve a aportar. Aquí estamos pensando que no hay inflación, ¿verdad? Entonces no aumenta el salario. Y vean que el único aporte extraordinario que está haciendo esta familia es el aguinaldo. ¿Ok?
aporta un segundo aguinaldo, o sea, el segundo año también se quedaron sin aguinaldo porque se lo aportaron al préstamo y vean que ya estamos hablando de que esta familia ahora está saliendo en el mes 306, o sea, casi 5 años antes del préstamo. Recuerden que estaba para pagar esta familia, si no hacía abonos extraordinarios, 83 millones y ahora 65 millones. 18 millones menos de intereses. Y si esta familia dice, nosotros no vamos a tener aguinaldo, mientras debamos el préstamo, vamos a ver en cuánto sale. En el mes 36, en el mes 48, en el mes 60, en el 72, en el 84, en el 96, en el 108, en el 120, o sea, a los 10 años, los primeros 10 años, veamos cómo funcionan los primeros 10 años. Esta familia por 10 años ha estado sin aguinaldo, ¿verdad? Aportan todo el aguinaldo y alguien podría decir, qué duro, ¿verdad? Etcétera. Pero vean el efecto de quedarse sin aguinaldo 10 años, porque esto es lo que hace la diferencia entre familias que logran salir adelante y familias que no, ¿verdad? Alguien puede ver como un sacrificio, y ciertamente lo es, ¿verdad? No está teniendo aguinaldos, pero ojo, esta familia sale del préstamo en 209 meses. 209 meses en 17 años. O sea, 10 años de estar pagándole el aguinaldo como cuota extraordinaria hace que esta familia salga en la mitad del tiempo del préstamo. En la mitad del tiempo. Y que en intereses, en vez de pagar 83 millones, pague 40 millones. Está pagando 43 millones menos. O sea, esta es una familia que se está ganando 43 millones, porque antes era 43 millones que tenían que pagar en intereses. Ahora son 43 millones. Después de esos 10 años ya pueden decir, ok, con 43 millones, ¿a dónde se podrá ir uno de paseo? ¿Qué tipo de carro se podrá comprar? ¿Qué inversiones adicionales podrá hacer? ¿Vale o no vale la pena? Miren, hemos comprado ropa por 10 años. Bueno, ¿cuánta ropa se puede comprar uno con 43 millones de colones? Entonces, vean que realmente ver el préstamo como algo de lo que uno tiene que salir tan rápido como pueda es algo que realmente vale la pena, que realmente tiene muchos beneficios financieros en la vida de un préstamo. ¿Ok? O sea, esta es una familia que, insisto, tomó un préstamo a 30 años y que iba a pagar 83 millones de colones solo en intereses y que por meterle 1.500.000, pensemos que sea el aguinaldo, todos los años por 10 años, terminó saliendo del préstamo en la mitad del tiempo y terminó ahorrándose 43 millones de colones, porque aunque el pago total de intereses ahora fue de solo 40 millones de colones. Y 43 millones de colones de ahorro, eso es una fortuna. O sea, esta disciplina de no ver el aguinaldo les generó una fortuna.
a esta familia, una fortuna de 40, porque díganme si no es una fortuna, 43 millones de colones. Cualquiera que se pegue 43 millones de colones en la lotería, cualquiera que se encuentre, hace un hueco en el patio de la casa y se encuentra un cajón, ¿verdad? Ahí con 43, con algo que valga 43 millones de colones, es un tesoro. Entonces, esta familia creó un tesoro, dado el préstamo, creó un tesoro con solo aportar eh, el, los aguinaldos a estos préstamos. ¿Ok? Entonces, de nuevo, vean que los intereses son una progresión geométrica. Si uno lo que tiene es un préstamo, hacer abonos extraordinarios a un préstamo, sobre todo para disminuir plazo, o sea, seguir uno con la carguita de la misma cuota mensual, pero ir acortando plazos, eso hace que la progresión geométrica de las tasas de interés le juegue a favor a uno. Entonces, la demás gente, ¿qué va a decir? ¿Cómo hizo esa familia? Es una familia, sí, pero siguen trabajando en lo mismo. Sí, siguen trabajando en lo mismo, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo hicieron para salir en la mitad del tiempo de ese préstamo? Porque vean que no es, la carga día a día no es más grande, o sea, es pagar la cuota tal como estaba establecida originalmente. Vean que esa familia lo único que hizo fue abonarle los aguinaldos al préstamo. ¿Ok? Y si estamos hablando de que, no sé, alguien trabaja en el sector público y recibe aquí, ahorro escolar, o alguien vendió algún activo y se lo abonó extraordinariamente, todo eso va para abajo, va disminuyendo con progresión geométrica el pago de intereses y la vía del préstamo. ¿Ok? Entonces, me parece que es algo realmente interesante. Ahora, la tasa de interés no solo juega esa progresión geométrica de la tasa de interés, no solamente juega para un préstamo, sino que también juega para los ahorros. ¿Ok? Entonces, pensemos ahora más bien en otro caso, y es, eh, por un lado yo les digo traten de no endeudarse, y por otro lado yo les digo traten de hacerse de una pensión voluntaria. Entonces pongamos un ejemplo con una pensión voluntaria. ¿Ok? Entonces aquí también ponemos, Profe, acabo de hacer señor, la dinámica igual con esa tabla de pagos y sí, ¿correcto? efectivamente, claro, claro, increíblemente que 1 millón reduce, no sé, hasta año y medio, en los pagos, bueno, en el tiempo de ese crédito. Sí, sí, por supuesto. Y vean, un banco no está interesado en que uno ahorre plata. Si los bancos viven de que los clientes paguen intereses, uno no debería esperar que sea un banco el que le diga, vea, si usted puede pagar 43 millones menos de intereses, etcétera. Uno no debe esperar de un banco que sea el que le dé este tipo de recomendaciones. Y por cierto, casi que nadie le va a dar este tipo de recomendaciones. Lamentablemente, este tipo de matemáticas no son matemáticas que se enseñen en la escuela, en el colegio, etcétera. Y ahora vivimos en una sociedad en la cual prácticamente todo el mundo toma préstamos. Vean lo delicado porque, de nuevo, la tasa de interés, y cuanto más alta la tasa de interés,
más fuerte la progresión geométrica. Tal vez incluso voy a hacer un casito antes de entrar con el tema de pensiones. Vamos a ver si encuentro datos porque me gusta que veamos datos de la vida real. Ahí les estoy compartiendo. Goyo, vamos a ver si Goyo nos dice algo de tasas de interés. Si no, yo sé de dónde podemos sacar los datos de tasa de interés que cobran, pero vean qué bonito comprar cocina con 35% de descuento, ¿verdad? Pantallas, etcétera. Veamos una pantalla. Comprar una pantalla y nos la están vendiendo baratísima. Qué bien, ¿verdad? Podría decir uno. Aquí el tema es ver lo que, lo que quiero ver es cuánto, si nos dicen en tienda, nos tienen que decir cuánto nos van a cobrar por, pero yo creo que aquí, porque no le interesa a Goyo decirnos cuánto nos va a cobrar de intereses, ¿verdad? Entonces, pareciera que aquí es con pago al contado. Y no encuentro dónde. Solicita tu crédito aquí, ok. Vamos a ver. Solicita tu crédito efectivo, crédito inmediato. Lo que quiero ver es si nos hablan de tasas de interés, que creo que no nos van a hablar, a pesar de que hay una ley ahora, la ley de usura obliga a que publiquen las tasas de interés, pero como esto no es un préstamo, como aquí es una consulta, creo que no nos van a hablar de tasas. No les sirve hablarnos de tasas. Ok, por este lado yo creo que no. Pero los invito a que vayan a una tienda Goyo, que vayan a una tienda Monje. Ahora por ley de usura es obligatorio que en etiqueta de lo que ellos están vendiendo, ellos digan cuál es la tasa de interés que están cobrando. Antes nunca lo hacían, pero ahora es obligatorio. Pero uno puede conseguir la tasa de interés directamente en Banco Central. Si uno se va, este es el sitio oficial de Banco Central de Costa Rica, se va a indicadores económicos, a tasas de interés, ver todas, de política, facilidades, redescuento, curva de rendimientos, del sistema financiero, de instrumentos, calculadas, ok, tasas calculadas por el Banco Central. Y de nuevo, ¿qué pasa si, mire que es que yo no soy economista, mire que es que yo no tengo tiempo? Bueno, ojo, porque esos datos están, ahí están, son públicos, pero vean que están ocultos de alguna manera en una maraña de datos. Vean que una de estos es las tasas anuales máximas de interés. Y si uno se mete en este sitio, hace poquito se acaban de calcular para el segundo semestre del 2025. ¡Ojo! ¡Ojo! Microcréditos. ¿Qué es un microcrédito? No es un crédito para comprar casa, no es un crédito para comprar carro, es un crédito para comprar una pantalla en Goyo, es un crédito para comprar una olla arrocera en Monje. Y ojo en lo que está la tasa en colones. 51.74%. 51.74%. Hagamos ese ejercicio. Profe, otro ejercicio es calcularlo con, con el monto principal financiado a 36 meses, por ejemplo, a 42 meses, ver Sí, sí, cuánto sí, pagó. correcto. No, no, o sea, vean este, por ejemplo, esto sería crédito por electrodoméstico.
¿Ok? Entonces aquí aprovechémonos de esto. Aprovechémonos de toda esta primera parte. Aquí entonces, como en Goyo son tan buena gentes, ¿verdad? Y nos están diciendo, ¿dónde fue que vimos eso? Una pantalla y uno dice, esto es un regalo. Uno llega a Goyo y entonces, ¿cómo? Esa pantalla costaba 750.000 colones, ¿verdad? 749.900, 750.000 y me la están dando en 429.000. Sí, es un regalo. Solo que no tengo los 429.000 colones. No se preocupe, se lo puede llevar. No tiene que pagar nada en este momento. Suena genial. Pero de nuevo, vayan a cualquier tienda de estas y van a ver que en estos momentos la tasa que les están cobrando es 51.74%, tasa de usura para microcréditos. ¿Y es a qué? 3 años, 2 años. Pongámoslo a 36 meses. Entonces, en este caso, en el fondo es un préstamo a 36 meses. La tasa de interés es mensual. Vean que es de 4.31, pero mensual. El monto del préstamo en este caso es de 429.000, un descuentazo, ¿verdad? Porque nos estaban diciendo, y ojo, son ellos mismos los que nos dicen que es una pantalla de 750.000. Nos pudieron haber dicho que es una pantalla de 2 millones y que nos la están vendiendo en 429.000. No nos debería importar tanto cuánto nos dicen que era el valor original. ¿Qué pasa si nos dicen que es una pantalla que tenía un valor original de 5 millones? Alguien se puede emocionar y decir, ¿cómo? Y solo tengo que pagar 429.000. En todos los casos, lo que tiene que pagar son 429.000. ¿Ok? Pero entonces, 429.000, vean que aquí casi ya queda para que cualquiera pueda hacer sus cálculos. Y entonces esta persona dice, mire, muy barata esa pantalla en 429.000 colones. Es una pantalla, ¿de cuánto? De 65 pulgadas. Y entonces los anuncios nos dicen, usted se merece esa pantalla de 65 pulgadas. Claro que me la merezco, solo que no tengo plata. Está muy barata, porque ¿valía cuánto? Nos dice Goyo. Vea, esa pantalla es una pantalla que vale 750.000 y usted se la puede llevar en apenas 429.000 y usted se la merece. Y uno dice, claro, sí me la merezco, no tengo plata, ¿verdad? Y ahí comienza el problema de si me la merezco o no me la merezco. Pues me la merezco, pero no tengo la plata para comprarla, entonces realmente me la merezco. O sea, he agregado el valor a la sociedad para ganarme los 429.000 y tenerlos ahora y no. Bueno, entonces ya para mí entra en cuestionamiento si me la merezco o no me la merezco. Pero bueno, Goyo dice que sí y que además está muy barata, pero entonces esta persona dice, pero ni siquiera tengo los 429.000 colones. Entonces, ¿qué le dice Goyo? Goyo le dice, no hay ningún problema. Llévese la pantalla ya gratis, llévesela, no tiene que pagar nada. Firme obviamente un montón de papeles. Por cierto, hay que dar la cédula. A uno le dicen que tiene que dar el número de cédula para la garantía, pero en realidad uno tiene que dar el número de cédula porque uno dice,
una vez me acuerdo que compramos un electrodoméstico y yo lo que andaba era efectivo. Entonces yo dije, "Ey, lo pago en efectivo". Y aún así, sin usar tarjeta ni de crédito, ni de débito, ni de nada. Por cierto, pienso que uno no debería usar tarjeta de crédito. Pero bueno. Este, porque cobra tasa de interés altísima si entramos en esto mismo, con una tarjeta de crédito. Hay gente que dice, ay, pero es que logro millas, etcétera. Yo le pregunto a cualquiera que toma esta frase de un asesor financiero estadounidense llamado Dave Ramsey. Dave Ramsey nos dice, pregúntense cuánta gente se ha hecho millonaria ahorrando, acumulando millas por una tarjeta de crédito. Nadie se ha hecho millonario así. Entonces, eso es una manera en la cual nos inducen a consumir, no es un ahorro. Entonces, eh, cuando uno adquiere una tarjeta de crédito, en realidad uno lo que hace es facilitar las maneras en las cuales uno puede consumir sin tener los ingresos para consumir. Esta gente tiene especialistas profesionales, psicólogos, aunque no sean ellos propiamente, pero todo esto está desarrollado por mercadólogos, por psicólogos sociales, por ingenieros, ¿cómo se llama esto? Ingeniería social. Vean que para comenzar a esta persona le están diciendo, usted va a llevar algo que vale 750.000 y solo va a pagar 429.000. Solo por ese dato que de alguna manera podríamos decir se inventó Goyo, ya nosotros creemos que estamos ganando, ¿verdad? Comprando algo a 429.000. Si nos hubieran dicho, esta es una pantalla de 429.000 sin nada, entonces uno dice, hey, tal vez me sirve, tal vez no me sirve, pero de pronto me están diciendo, y a veces con esto viene el tema de urgencia, solo por tiempo limitado, etcétera. Uy, no, tengo que apurarme para ganar esto, ¿verdad? Pero de nuevo, y las tarjetas de crédito, no por nada aquí está, ¿verdad? Puede pagar con Visa, con Mastercard, etcétera, porque todo eso lo que hace es que yo pueda apurarme aunque no tenga el dinero, aunque no haya ahorrado. Pero bueno, entonces vean, en este caso, el préstamo es de 429.000 colones y la cuota me queda en 23.000. Antes no le decían a uno nada de tasa de interés, ahora es obligatorio que por lo menos en la etiqueta esté la tasa de interés. Pero antes lo que le decían a uno era, y solo tienen que pagar 23.000 colones. Y entonces la persona decía, 23.000 colones. Bueno, y eso es muy poquito. Eso es que 4 combos de McDonald's por una pantalla, que además era una pantalla de 750.000, casi 1.000.000 de colones, y por 4 combos al mes me la llevo. De qué negociazo, cómo me estoy aprovechando yo de Goyo, ¿verdad? Hay gente que dice, ¿cómo me estoy aprovechando yo de ese montón de ingenieros sociales y de ese montón de matemáticos y de estadísticas, etcétera, de mercadólogos que han por años y años perfeccionado ese método para tratar de sacarme a mí la mayor cantidad de plata posible y encima la gente dice, ¿cómo me estoy aprovechando de ellos? ¿Verdad? Porque de la manera en la que la gente cae más fácil es que la gente sienta que se está aprovechando del sistema. Entonces, todo eso está hecho precisamente para que así parezca. Pero vean que cuando uno ve la ingeniería económica de esto, cuando uno ve la matemática financiera de esto, se da cuenta de lo siguiente. Sí, salió en 3 años del préstamo, pero terminó pagando 429.000 de principal y prácticamente lo mismo o otros 423.000 colones en intereses. Mire, mejor hubiera comprado a contado la pantalla en los 749.000 colones, ¿sí? Porque al final terminó pagando 852.000 colones. Hay muchos eh, animalitos chupasangre, como los zancudos, etcétera, que cuando lo pican a uno para sacarle la sangre, lo primero que le inyectan es un venenito. Y ese venenito lo que hace es que adormece la zona donde lo están picando a uno, entonces a uno no le duele.
posteriormente le pica, por eso es que después a uno le pica cuando lo pica un zancudo o algo así. Pero vean que poner esa anestesia donde le están chupando la sangre a uno es algo, es un mecanismo que usan los animalitos, ¿verdad? Y bueno, vean que aquí de alguna manera nos están poniendo, ¿verdad? Eso para que no sintamos, pero vean que al final de cuentas nos están chupando 423.000 colones aparte del valor de la pantalla. Entonces, ¿es esto un negociazo? Terminar pagando 852.000 colones por una pantalla de 429.000 colones es un negociazo. Bueno, ¿verdad? Vean que cuando uno hace estas matemáticas, uno podría asombrarse de lo que, de lo, de lo que cómo se ve realmente una tabla de pagos de un préstamo de estos. Porque hay mucha gente que incurre en mucho de esto. Hace poco, recuerdo de una persona que estaba toda contenta, se sentía casi orgullosa porque ya estaba saliendo finalmente, creo que de hecho era de una pantalla, ya estaba saliendo de la pantalla que había tomado a préstamo, pero la llamaron de una de estas tiendas de electrodomésticos. Y entonces le dicen, como usted es tan buen cliente, y claro que es buen cliente, ¿quién no va a ser buen cliente que le esté dejando en ganancias el 100%? Ojo, y esos 429.000 ya tienen ganancia, porque si yo voy y pago esa pantalla al contado, no es que me la están vendiendo al costo. O sea, ya aquí probablemente Goyo está teniendo un 15 o más por ciento de ganancia. Y estamos hablando de que esto es ganancia por el préstamo, ¿verdad? Por eso es que eh, eh, Goyo y Monge y todas estas tiendas tienen corporativamente una financiera. Es una financiera que hace préstamos no como el Banco Nacional. Claro, estamos hablando de que el Banco Nacional aquí está haciendo un préstamo de vivienda al 750 y esa financiera Monge hace préstamos al 51.74%. Pero entonces, lo que les decía es, vean que realmente esto no es un negocio para nada para el que toma el crédito. O sea, hay que tener mucho cuidado con este tipo de préstamos. Ah, y les decía, esta persona me decía que la llamaron y le dijeron, como usted es tan buen cliente, por supuesto que es un buen cliente, para Goyo. Entonces, como ya iba a salir y además de, claro, ya está medida esa persona, es buena paga, parece que no se ha dado cuenta de estas tablas de pago porque ahí está cayendo, está contenta, ¿verdad? Está disfrutando el grillete de esta deuda y entonces llaman a esta persona y le dicen que como es tan buen cliente, que le van a ofrecer un nuevo préstamo para que en este caso compre, yo no sé si era una nevera o algo así. Entonces la persona decía, ay, qué bueno, porque entonces ahora también voy a poder hacerme de una nevera. Pero uno se pregunta, bueno, vea, si hubiera comprado al contado, probablemente ya estaría recibiendo la nevera de una vez. No sé si una nevera andará en tal vez una mini nevera anda en 423.000 colones. Pero de nuevo, vean lo fuerte que son las tasas de interés. Esta ni para qué, ¿verdad? O sea, la progresión geométrica de una tasa de interés del 51.74% es realmente muy grande. O sea, eh, estamos en ingeniería económica, entonces hablemos de proyectos. Si uno intenta buscar un proyecto que le genere el 51.74% de retorno, yo creo que se va a quedar con las ganas. Es extremadamente difícil conseguir proyectos que tengan esa tasa de rentabilidad. Probablemente tampoco lo tenga para Goyo, ¿verdad? ¿En qué sentido? De ahí hay mucha gente que en este tipo de préstamos queda de ver, que
Por eso es que hay tanta gente que está manchada, ¿verdad? Porque tal vez alguien compró la primera pantalla y se perdió del mapa, nunca pagó más, pero no puede volver a sacar préstamos ni en Goyo ni en un banco, ¿verdad? Porque si el día de mañana resulta que ya esta persona se formalizó y ya lo que quería era sacar un préstamo para una casa, ahora va a aparecer con su perfil de crédito manchado en su jefe. ¿Cómo? Pero si lo que compró fue en la tienda de electrodomésticos, sí, pero la tienda de electrodomésticos está ligada a una financiera regulada por su jefe y entonces esta persona va a la lista negra de su jefe. O tal vez no es el caso de los estudiantes de ingeniería, no es tan común el caso de un estudiante de ingeniería que consiga trabajo en un banco. Bueno, tal vez los de industrial sí, o los de topografía como peritos también. Pero yo sé de bancos que cuando alguien llega a pedir trabajo a ese banco, le revisan el perfil de crédito. Y entonces le dicen, vea, a usted no le damos trabajo porque usted nos debe plata como deudor. Entonces vean el montón de temas en los que se le puede complicar la vida a una persona por los préstamos. Hay gente que está tan manchada y todos estos temas hay que hablarlos, o sea, siguen siendo temas a final de cuentas de ingeniería industrial. A veces, no sé, uno podría ver los proyectos como dónde generar ganancias, etcétera. Y muchas veces la vida real, parte muy importante de la vida real no es tanto lograr las grandes oportunidades, sino no jalarse tortas. Ya con solo que uno no se jale tortas, uno va súper bien en la vida. Y entonces hay gente que en algún momento eh, se quiso pasar de lista o no tuvo la plata o etcétera, pero tampoco fue a devolverle la prenda, ¿verdad? Etcétera. Digamos, no pudo seguir pagando la pantalla, pero no la fue a devolver o buscar un arreglo de pago, sino que hay gente que en algún momento dice, ah, yo no pago esto, ¿verdad? Y además me quedó la pantalla y de por sí esa gente gana mucho, y, ¿verdad? Y no pagan y demás, se les va enredando y luego, por ejemplo, les embargan salario. Y hay gente que entonces no puede tener un trabajo formal, no puede tener un trabajo en el que cotice a la caja, porque resulta que por un tema de créditos, también por temas, por ejemplo, de pensiones alimenticias o qué sé yo, pero resulta que si ellos eh, muestran un salario formal, entonces ese salario se los embargan. Algún tipo de acreedor les embarga el salario. Entonces es gente que solo puede tener trabajos informales. Digamos, hay gente, por decir algo, que solo pueden dedicarse a hacer Uber, por decir algo, ¿no? O sea, en buena hora la gente que hace Uber y demás, y siento que, que para mucha gente puede ser una fuente de ingreso importante. Imagínense, por ejemplo, alguien que haga Uber para salir más antes de un préstamo, eso sería muy interesante. Pero hay gente que, por ejemplo, solo puede hacer Uber porque resulta que solo así pueden percibir un ingreso que no les embarguen. Pero entonces, ¿qué? Si ya de por sí es difícil conseguir trabajo, imagínense además que una persona solo pueda aceptar trabajos informales porque en los trabajos formales el salario está embargado, ¿verdad? Entonces, de nuevo, aquí un consejo todavía mucho más básico, ¿verdad? Uno podría decir, este curso es acerca de dominar las fórmulas de anualidades, y etcétera, pero a veces es muchísimo más sencillo que eso. Vea, comience por no jalarse tortas. Ya con solo que no se jale tortas, no quede a deber préstamos, etcétera, no se cierre las puertas para un salario formal que además le permite cotizar para una pensión, eventualmente, etcétera. Ya con solo eso va muy bien la vida. Vean, por ejemplo, con préstamos. O sea, con préstamos, con solo que una familia esté sacrificando por unos años aguinaldo, se le mejora mucho la situación financiera. Y en el caso de electrodomésticos, con solo que uno, vamos a ver, con una cuota de 23.000 colones,
Vean que en año y medio, si esta persona, en vez de tomar el crédito de Goyo, esta persona por año y medio tiene la disciplina, se hace, por ejemplo, un ahorro en muchas empresas, y aunque no esté en una empresa que tenga esta facilidad, con solo que llegue siguiendo con el ejemplo de Banco Nacional, con solo que llegue a Banco Nacional y diga, vea, yo quiero ponerme un ahorro de sembrino de 23,000 al mes. Y en año y medio ya va a tener la plata para comprarse la pantalla, pero comprarla al contado. Y es más, algo de intereses, alguien puede decir, sí, pero es que paga muy poco. Algo de intereses se ganó. Otro buen consejo en un curso de ingeniería económica: hágase amigo de la tasa de interés, no se haga enemigo de la tasa de interés. Tomar préstamos es hacerse enemigo de la tasa de interés. ¿Por qué? Porque la tasa de interés le quita, le quita, le quita. Uno tiene que entregarle al interés, ¿verdad? Tiene que entregarle plata de uno al interés. Aquí uno es enemigo del interés, la tasa de interés le juega en contra. Uno está ahí rezando, uno está ahí deseando, ay, que baje la tasa de interés, porque si baja un poquito, por cierto, es un tema que mencionó Johan y que no lo vimos, ¿verdad? ¿Qué pasa si cambia la tasa de interés? Y la gente que tiene préstamos puede estar deseando que baje la tasa de interés para pagar menos, ¿verdad? Y ni qué se diga de, de la gente que está pagando tasas muy altas de interés. Esta es gente que es enemiga de la tasa de interés. Cuando la tasa de interés crece, a esta gente le va mal, se perjudica. Esta gente desea que disminuya, que esté lo más baja posible la tasa de interés. Cuando uno más bien comienza a ahorrar, y uno lo que desea es que la tasa de interés sea alta. Y cuantos más ahorros tenga uno, más intereses recibe. Y si recibe intereses, o más puede consumir, o más puede ahorrar, o puede ahorrar automáticamente con los intereses de los intereses, mucho de lo que hemos visto en este curso, sin siquiera castigar consumo. Y eso es a lo que yo llamo hacerse amigo de la tasa de interés. Si uno en la vida se hace amigo de la tasa de interés, esa tasa le ayuda a uno a salir adelante. Si uno se hace enemigo, esa tasa de interés se le convierte a uno en un grillete, en un ancla que no lo deja avanzar. ¿Ok? Entonces, para que tomemos en cuenta esto, tal vez en estos 5 minutos que nos quedan podemos ver un casito de qué pasa si cambia la tasa de interés. ¿Cómo se ve un cambio en la tasa de interés? Vamos a olvidarnos, vamos a dejar la tabla de pagos original. Entonces vean que este es un préstamo a tasa de 7,50 fija por toda la vida del préstamo, pero a menudo la tasa de interés no es fija, sino que nos podrían decir 7,50 el primer año, y a partir del segundo año la tasa de interés ya no es 7,50 fija, sino que es tasa básica más 5, por decir algo. Entonces, no voy a ponerme a estas alturas a buscar cuánto es tasa básica, pero supongamos que entonces, a partir del segundo año, ya la tasa que nos van a cobrar no es 7,50, sino que es 8,50. Digamos que la tasa de interés básica esté en 3,50 más 5, 8,50 de interés del préstamo, de tasa de interés del préstamo. Entonces, ya no una tasa de 7,50, sino de 8,50 entre 12. ¿Qué pasa? Que si nosotros siguiéramos pagando una cuota de 384, vean que ya ni siquiera son más los intereses que la cuota. Entonces ya aquí, con esta subida en la tasa, ya la cuota también va a subir. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Tenemos que recalcular cuota. ¿Cómo se recalcula cuota? Y ahora sí ya lo sabemos. Hacemos PMT, tasa. Ahora la tasa va a ser 71. Número de periodos. Vean que ya pagamos 12 periodos. Entonces ahora nos quedan 348 periodos.
¿Y cuál es el valor presente? ¿Cuál es el saldo de la deuda? Ya no son los 55 millones, sino que ahora son 54.492.000 y resto. Entonces, esta es la nueva cuota. Si sube la tasa de interés, sube la cuota. Y entonces vean que ahora pagando esa cuota, al final de los 30 años, logramos el resultado deseado de un saldo de cero. Pero entonces, en concreto, Johan, cuando sube la tasa de interés, sube la cuota, a pesar de que estemos en una tabla de pagos francesa, que parte de que no cambia la cuota, pero no cambia la cuota si no cambia la tasa de interés. Pero incluso en una tabla de pagos francesa, si sube la tasa de interés, sube la cuota, y si baja la tasa de interés, baja la cuota. Por eso las cuotas no son totalmente fijas, sino que varían cuando varía la tasa de interés. Por ejemplo, vean que aquí la tasa de interés pasó del 7.50 al 8.50, no es nada raro, no es nada, ¿verdad? No es ahí un aumento tremendo, y sin embargo vean que la cuota pasó de 384 a 422, aumentó en 37.000 colones al mes. Muchas veces, y por eso hay que fijarse en la letra menuda, muchas veces después del primer año o después del segundo año, la cuota tiene este tipo de brincos. Imagínense, esto es como que nos rebajen a nosotros de un momento a otro en 37.000 colones el salario mensual. Y muchos préstamos dicen, primer año, tasa fija de tanto, segundo año, tasa básica más, ¿verdad? Y la gente ve eso y dice, bueno, después vemos, no, o sea, vea en cuánto está la tasa básica, que tal vez la tasa básica hoy no va a ser la misma tasa que en 2 años, pero entonces tenga una idea de en cuánto le puede cambiar la cuota. Difícilmente la cuota le va a bajar, porque también si uno revisa la tasa mínima, la letra menuda, si uno revisa la letra menuda, usualmente uno se va a encontrar con que dice, a menos, o sea, después del primer año, tasa básica más 3, siempre y cuando la tasa básica no baje de tanto, ¿verdad? Si baja de tanto, igual tiene un piso, la tasa que uno paga de tanto. Entonces, todos esos son temas que uno tal vez no los puede negociar porque son contratos de adhesión, ¿verdad? O sea, uno toma el contrato del préstamo y eso es lo que hay, punto, pero por lo menos para que uno sepa a qué atenerse. ¿Ok? Pero bueno, esa es la clase de hoy. Si Dios quiere, de hoy en 8 vamos a ver aplicaciones ya no a crédito, a préstamos. Por cierto, no me gusta llamarlos crédito porque crédito es lo que yo tengo. Crédito es una cualidad que el cliente tiene para que los demás le quieran prestar. El crédito que viene de que los demás crean en uno, esa creencia que los demás tienen en uno es que creen en que uno puede pagar. Entonces, más bien uno tiene crédito cuando no se ha endeudado. Los bancos suena muy bonito, ¿verdad? Que le den crédito a uno. No, el crédito uno se lo gana o siendo ordenado en las finanzas, teniendo un buen score de crédito, etcétera. Y conforme alguien va pidiendo préstamos, va perdiendo crédito hasta que finalmente se puede llegar a quedar sin nada de crédito, lo cual quiere decir que nadie está dispuesto a prestarle plata. ¿Ok? Pero bueno, esta clase vimos temas de préstamos y Dios mediante, la próxima clase ya podemos ver aplicaciones a ahorros, entre otros temas. ¿De acuerdo? Por lo pronto, buenos días, hoy sábado, ¿verdad? Y nos vemos en la siguiente clase. Recuerden que la siguiente clase, si Dios quiere, la grabo el próximo sábado. Y este lunes 14 a las 5:30 de la tarde vamos a tener una reunioncita de media hora. Me parece que ahí puede llegar la señora directora de carrera de Ingeniería Industrial para atender consultas de ustedes sobre estos cambios que hemos tenido en el curso por las circunstancias que ya les había comentado. ¿De acuerdo? Buenos días y saludos. Profe,
Buenos días, es que estaba ahí sacando unos cálculos, me intrigó el asunto. Pero Qué bueno. muchas gracias, ahí nos vemos el lunes si Dios quiere. Así es. Hasta luego. Hasta luego.